noches a todos, todas. Bienvenidos como siempre los que estáis en directo, bienvenidos los que me veis en diferido. Hoy vamos a hablar del ángel número 12, que se llama Jajaya. Y entonces vamos como siempre a intentar desgranar un poco sus virtudes, sus claves, para poder trabajar con él. Sabéis que cuando hablamos de ángeles no estamos hablando de seres alados, sino que estamos hablando de fuentes de energía, de programas de trabajo. Entonces vamos a abordar hoy un nuevo programa de trabajo, el número 12. Antes de esto, como siempre, os voy a colocar a mi amigo Mozart, que yo sé que os gusta mucho verlo, y que no diré que es más guapo que yo, porque ya sería una tontería, además todo el mundo os dais cuenta de que no es así, pero sí que lo vamos a poner aquí, y vamos a poner como siempre un minuto de música para desconectarnos de todos nuestros problemas en nuestra historia diaria y para poder entrar en un ámbito distinto. Bueno, ya hemos... Oh, ahora me acabo de dar cuenta de que ha habido un error cósmico y no me ha subido el archivo. Entonces, a ver si puedo subir el archivo este y me deja, porque si no, vamos a tener que hacerlo a pelo. Si no me deja subir el archivo que yo he cargado antes. No sé por qué. Error. Ah, pues qué bien. Bueno, o sea que me marca esto un error cuando intento subir el archivo este. Vamos a intentarlo desde otro ángulo para ver. Eso ya sabéis que son cosas de directo, ¿eh? O sea que no os preocupéis, porque vamos a ver si conseguimos desde aquí subirlo, porque no sé qué pasa, que tengo ciertos problemas cósmicos con los PowerPoints. A ver, esto, ¿dónde estaba guardado? Los Ángeles. Aquí está. Lo buscamos aquí. Me vais a perdonar un segundito, ¿verdad? Mientras lo subo, a ver si por aquí me sube. Y entonces, convirtiendo, y conseguimos tenerlo de este lado. A ver si lo acaba de convertir. Bueno, estamos en ello. Total, este ángel, el número 12, nos habla, la clave principal es el refugio. Es un tema interesante el tema del refugio. ¿Qué significa? Que este ángel nos ayuda, digamos, a colocarnos allí, a taparnos cuando llueve. O sea que podríamos decir simbólicamente que la lluvia en este caso representaría pues el exceso de emociones que caen en nuestra vida y que nosotros no podemos controlar y que hace entonces que nos mojemos mucho, que nos puede llevar a un resfriado, nos puede llevar a una pulmonía o nos puede llevar más allá. Entonces este ángel lo que hace es darnos refugio para que nosotros tengamos ese espacio, ese apartado dentro de nuestra vida que nos permita, pues, cuando estamos metidos en una situación de máxima tensión, de alguna forma nos permita desconectar de esa tensión. Porque muchas veces lo que no nos deja ir más allá en la vida
es meternos en un bucle, como decía hace un rato a una amiga, le comentaba, digo, es que estás en un bucle, estás dando vueltas alrededor de la misma historia y entonces tienes que salir de ahí. Y para salir de ahí, pues entonces hay que tener alguna estrategia en la cual digas, bueno, pues me paro y salgo. Porque si no, te metes ahí dentro y entonces todas las cosas parece que se van repitiendo. Este ángel es el especialista en darnos ese punto de salida, en darnos esa estrategia, es decir, en darnos ese Kit Kat que dicen allí, que dicen los jóvenes, ese punto de parada en el cual dices, bueno, pues ahora tengo la oportunidad de pararme para poder visionar la historia desde un punto de vista distinto y por lo tanto para poder cambiar esa realidad. Pero antes de seguir hablando de él, como siempre, vamos a ver, parece que he conseguido, si me da bien este PowerPoint, entonces he conseguido, pues, si me deja, porque ahora lo único que veo yo aquí, ese dibujo entero, pero solo veo uno. O sea que, ¿por qué no? Ah, aquí está. Bueno, vamos a irlo por partes. Entonces, como siempre, el primero es presentar al ángel, es el número 12, se llama Jajaya. Y lo que hacemos siempre antes de empezar a trabajar con el ángel es crear la morada. Entonces, imaginemos que estamos creando esa morada en nuestro interior. Imaginemos entonces pues que en nuestro interior está ese templo de Rey Salomón, ese templo cualquiera que podéis crear en el cual hay 72 habitaciones. Una de esas habitaciones tiene que tener el número 12. Y entonces cada vez que nosotros utilicemos la energía de este genio número 12, le pediremos que los excedentes de la energía, lo que no utilicemos, vaya a parar a esa morada número 12, a esa que le hemos puesto nosotros el nombre de Jajaya. Esa es la idea de las moradas. A ver, tengo que buscarme la manera de que esto lo veáis más grande, pero sin que se me vaya para que pueda pasar a la diapositiva, porque ya digo, hoy el sistema me está haciendo un poco la puñeta, como se dice por aquí. Entonces, quieto, no te vayas, corazón. Entonces, a ver si lo alargamos así. Eso es, y así las puedo manejar. Entonces, después de crear la morada, tenemos entonces el ángel, decimos el ángel este es el número. El número 12 se llama Jajaya y lo separamos en Jajaya, cuando tenemos que llamarlo. Su regencia física es de 25 a 30 grados del signo de Tauro y su regencia emotiva es de 11 a 12 de Aries, de 23 a 24 de Géminis, 6 a 7 de Virgo, 17 a 18 de Escorpio y 29 a 30 de Capricornio. Y forma parte del coro de los querubines. Ya os he explicado muchas veces que el tema de regencia significa simplemente que la gente que ha nacido, por ejemplo, entre el grado 25 y 30 de Tauro, o sea que los últimos 5 días del signo de Tauro, pues entonces tendrán este ángel como ángel físico. Y los que hayan nacido con su sol de nacimiento, por ejemplo, de 11 a 12 de Aries o de 17 a 18 de Escorpio, etcétera, tendrán a Jajaya como ángel emotivo. Eso es lo que significa el tema de las regencias. Como siempre aquí tenéis la plegaria de Jajaya, que es como el teléfono, el número de teléfono de contacto, como su móvil para poderlo llamar y conectarse con él, y luego tenéis el exhorto, que es el que nos está diciendo más o menos lo que el ángel nos pide a nosotros. Sabéis que el juego de la vida es dar y recibir, y por lo tanto ahí tenemos las dos fuentes, la forma de dar y la forma de recibir. Las claves de Jajaya. La primera clave nos habla de interpretar sueños. Los sueños, sabéis que generalmente yo diría que siempre, nos transmiten un mensaje. Lo que pasa es que no siempre somos capaces de interpretar esos sueños y por lo tanto no siempre somos capaces de interpretar esos mensajes, de saber qué es lo que nos quieren decir. Entonces, el asunto es que además, este ángel lo que hará con nosotros será ayudarnos a interpretar, ayudarnos a comprender qué es lo que nos quiere decir esa visión, eso que nosotros estamos viendo. Entonces, aparte de esto, claro, pensar que los sueños no solo son, o sea, los sueños no son los únicos en darnos imágenes, sino que durante la noche recibimos las imágenes a través de los sueños
Y durante el día lo recibimos a través de lo que llamamos anécdotas. Entonces diremos que este ángel nos ayudará, al mismo tiempo que interpretar los sueños, nos ayudará también a interpretar las anécdotas. Y por lo tanto nos ayudará a ver nuestra realidad, lo que vivimos, desde un punto de vista distinto. Entonces veremos nuestra realidad desde un punto de vista diferente a la habitual. O sea que también nos ayudará este ángel a tener revelaciones, es decir, a ver las cosas de forma distinta, a ver las cosas tal como nos vienen de arriba, a captar lo que tiene que decirnos nuestra intuición. O sea que no está funcionando bien, parece el PowerPoint, no lo estáis viendo. O sea que, pero se me oye como mínimo. O sea que no sé qué está pasando. Se me oye. No sé qué está pasando con el PowerPoint hoy. O sea que, pero bueno. Bueno, si hay gente que lo ve y gente que no lo ve, no sé exactamente qué está pasando. Pero vamos a seguir de todas maneras adelante porque la cuestión es lo que oigáis y no lo que veáis, porque en este caso ya conocéis el PowerPoint. O sea que, y como conocéis el PowerPoint y tal, pues sabéis un poco de qué va la película. Entonces la cuestión es que vayáis oyendo cuáles son las claves principales. Entonces la segunda ronda nos habla de protección contra la adversidad. Contra la adversidad, ¿qué significa? Contra las cosas que nosotros hacemos mal, con lo cual también nos protege contra nuestros errores. También nos ayuda a aislarnos de nuestra propia negatividad. O sea que tenemos que comprender que nosotros estamos formados por muchas tendencias. Y como estamos formados por muchas tendencias, pues entonces a veces alguna de esas tendencias nos está llevando por un lado y otras por otro. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros hemos iniciado un régimen y que hay una de las tendencias que nos dice esto es una tontería, no dejes de comer con lo que te gusta a ti el jamón, venga, cómete un buen pan con tomate con jamón y tal, y no, y sáltate el régimen porque no pasa nada, hombre, si la vida es para vivirla y para disfrutarla. Claro, esa voz está sonando en nuestro interior, al mismo tiempo que hay otra voz que está diciendo, que tu nivel de colesterol está muy alto, que te han subido el ácido úrico, que el médico te ha dicho que no te pases, que te estás mirando al espejo y no te gustas, por lo tanto tienes que hacer ese régimen que es interesante para ti. Esa voz también está. Entonces digamos que si queremos que esa voz sea la que domine, Jajaya lo que nos ayudará es a generarnos la protección para protegernos de la otra voz, para protegernos de esa voz, entre comillas, negativa que nos llevaría por el camino que no es el que nosotros queremos seguir. Entonces la cuestión es cuando nosotros necesitemos entonces, porque veamos que estamos empezando a estar dominados por esa parte negativa, eso nos pasa, por ejemplo, muchas veces en la relación con las personas. O sea que nosotros a lo mejor queremos una persona, pongamos por caso a un familiar, pero al mismo tiempo ese familiar está moviendo en nosotros unos sentimientos adversos. Entonces esa protección que nos da Jajaya contra la adversidad, pues hace que podamos mantener la relación con el familiar porque consigamos aislar esa parte negativa que genera en nosotros y que pese mucho más la parte positiva. Y eso siempre es muy importante en las relaciones familiares. También lo es en las relaciones con gente fuera de la familia, claro. También nos ayuda este ángel a que nosotros podamos apoyar a gente que está aislada, a gente que se siente aislada, a gente que se ha aislado de la vida. Entonces, este ángel, la fuerza de Jajaya, nos ayudará entonces a sacar a esa persona desde el aislamiento, siempre que esa persona quiera salir, cuidado, porque no se trata de sacarla a la fuerza, sino que se trata de que si hay en ella tendencias que la quieren hacer salir y nos piden nuestra ayuda, entonces nosotros podemos apoyarnos en Jajaya o podemos sugerirle que se apoye en Jajaya para que esas tendencias que quieren salir de ese encierro, pues puedan hacerlo. Será entonces un ángel que nos ayudará, por ejemplo, pues con el tema de la depresión, porque la gente que está en depresión es gente que de alguna forma está aislada del resto del mundo. Se aísla a través de ese pozo en el que ha caído. Entonces ahí le podemos echar una mano, siempre teniendo en cuenta que el trabajo a hacer es un trabajo siempre de amor. O sea que siempre cuando una persona está mal, cuando está viviendo una situación difícil, siempre se le ayuda a través del amor. El tercer punto, la tercera ronda de este ángel es revelación de misterios. O sea que este ángel nos ayudará a revelar misterios. ¿Qué significa esto? Significa nos ayudará a encontrar respuestas. Los misterios generalmente son las cosas que están ocultas en nuestra vida. Entonces, si nosotros estamos viendo una situación en la cual no sabemos cómo salir, este ángel nos ayudará a encontrar una puerta de salida, porque nos va a revelar ese misterio, el por qué estamos enrocados en esa situación, el por qué no conseguimos salir.
Entonces nos ayudará también a encontrar cosas ocultas en el sentido de comprender cómo funcionan los misterios del universo. O sea que si nosotros sabemos cuáles son las reglas, cómo está funcionando, cómo está organizado nuestro universo a un nivel, digamos, superior, como nosotros somos microcosmos de ese macrocosmos, entonces será fácil entonces que podamos aplicar esas leyes a nuestra propia vida para comprender cómo funciona esa historia en nuestra propia realidad. Nos ayudará también a profundizar en nuestra personalidad, a ver más allá, a comprender, a ver imágenes de lo que sucede a nuestro alrededor. También es un ángel, nos dice la cuarta ronda, que nos ayuda a tener discreción. ¿Qué significa tener discreción? Pues, por ejemplo, lo que yo digo en mi libro, Tú decides, yo lo llamo tapar la olla. Cuando nosotros estamos realizando un proyecto, pongamos por caso que yo tengo un proyecto importante entre manos, de hecho os puedo decir que lo tengo, y ese proyecto no ha visto la luz. Es decir, todavía no ha llegado al punto final. Si yo destapo la olla, es decir, si yo revelo este proyecto, es como si yo estuviera haciendo un caldo en una olla a presión y entonces abriera la tapa de esa olla antes de que se acabe ese caldo. ¿Qué pasará? Se me estropeará el caldo. O sea, no se hará. ¿Por qué? Porque al perder la presión, entonces se perderá entonces todo el gusto y toda la concentración que yo había puesto de alimentos dentro de esa olla. Entonces, la cuestión es, hasta que el proyecto no salga a la luz, es decir, hasta que el hijo que tenemos dentro no haya salido fuera, no tiene fuerza. Entonces, como no tiene fuerza, lo que tenemos que hacer es protegerlo. Lo mismo que sucedió, por ejemplo, con Jesucristo cuando nació. Se lo llevaron corriendo de Egipto. ¿Por qué? Porque no estaba todavía, no tenía la suficiente fuerza como para poder reinar en ese momento. Entonces tenía que exilarse, tenía que irse fuera, tenía que protegerse. Entonces este ángel nos ayudará a eso. Nos ayudará a tener esa discreción que hace que no revelemos las cosas antes de que esas cosas tengan la suficiente fuerza como para aguantarse ellas mismas. Yo me acuerdo, por ejemplo, del caso cuando hice una vez un curso para empresarios, me explicaba un empresario que había pensado el nombre para una página web. Y que entonces un día uno de la gente con los cuales él había hablado y le había revelado ese nombre, pues lo dijo en un bar hablando con otra persona. El resultado fue que cuando fue 2 días después para reservar ese nombre en Internet, se encontró que ese nombre ya estaba cogido. Y cuando miró la fecha vio que lo habían cogido un día antes. Con lo cual quiere decir que alguien destapó la olla. Alguien lanzó aquello y entonces dijo que comentó esto a otra persona y la otra persona se aprovechó entonces de esa película. O sea que entonces lo que hay que hacer entonces es esperar a que aquello esté consolidado, a que tenga suficiente fuerza para sacarlo al exterior, digamos. Entonces, el siguiente punto es el número 5. Y el número 5 nos habla de protección contra los abusos de confianza. O sea que este ángel que ya habéis visto que nos protege de diferentes cosas, otra cosa que nos protege es del abuso de confianza. Pero claro, ¿cuándo se da el abuso de confianza? Pues se da cuando, por ejemplo, alguien desde fuera apoya una de las tendencias negativas que hay en nosotros. Y entonces nos empuja de alguna forma a realizar algo que no es exactamente lo que nosotros quisiéramos hacer. Lo que ayuda también este ángel es a protegernos a base de bloquear nuestras tendencias destructivas, a controlarlas, a hacer que aprendamos a controlar esas tendencias. Y entonces que no nos dejemos convencer por la parte, digamos, más negativa que hay en nosotros mismos. Entonces, si pasamos al siguiente punto, nos habla de la contrapartida de Jajaya. La contrapartida de Jajaya nos hablaba de indiscreción, de mentira, de abuso de confianza o de inseguridad. Esas son 4 claves contrarias que se dan cuando trabajamos pues la parte contraria de Jajaya. Los trabajos a realizar para esta semana, pues interpretar sueños, por ejemplo, intentar interpretar una anécdota o practicar la discreción en cuanto a que movamos algo en nuestra vida y no lo digamos. Puede ser el caso, por ejemplo, de que vamos a realizar un régimen. Generalmente la gente cuando quiere hacer un régimen lo primero que hace es decírselo a todo el mundo antes de empezar, con lo cual está perdiendo una cantidad de fuerza enorme y generalmente ya no tienen ni fuerza para empezar. Entonces lo que se trata es guardárselo. Y entonces uno se lo dice a la gente cuando ya ha perdido 5 kilos, cuando ya es visible, cuando los demás ya se dan cuenta.
Ah, ostras, tú te has adelgazado. Digo, bueno, sí, estaba haciendo ahí un pequeño régimen para tal, para estar mejor y más en forma y lo que sea y tal. Pero entonces ya se ha consolidado en nosotros. Nosotros ya hemos arrancado, con lo cual ya tenemos toda esa fuerza emergente. Entonces ya lo podemos decir. En cambio, cuando empezamos a decirlo antes, nos empiezan entonces a comentar cosas. Oye, ahora vas a dejar tal y eso va a saltar. Uy, que me hablaron el otro día, me dijeron que en ese sitio donde hacen los regímenes, uy, hubo uno que se murió. Y empiezan entonces a explicarnos cosas contrarias que hacen que entonces nos despistemos o que pensemos en dejar aquello que habíamos pensado en realizar. Y finalmente, pues encontraríamos, si lo vierais, que no sé si lo estáis viendo, pues, pues como siempre, la litografía de mi amigo Francesc Martí. Vamos a, opla, vamos a quitar entonces este PowerPoint, porque parece ser que hoy estaban los elementos, estaban ahí enfrentados y entonces no se daban. Opa, aquí no, espérate que me estoy equivocando. Espera que voy a recortar esto un momentito. Rep, ahí. Entonces ahí está. De todas maneras, ya sabéis que lo importante no es en este caso el PowerPoint, que se repite y lo único que hago es cambiar los nombres y aprovecho el mismo PowerPoint, sino que lo importante es las claves que se dan detrás. Entonces, ahora ya, como siempre, tenéis ahí tenéis vosotros la palabra. Sabéis que si alguien quiere coger el micro, no tiene más que llamar allí al muñequito este y levantar la mano. Para ello, acordaos que tenéis que tener un micro, igual que lo tengo yo aquí, porque si no tenéis un micro conectado al ordenador, si queréis hablar directamente al ordenador, va a salir eco y no se va a oír bien. Entonces, si tenéis un micro, sí que podéis pedir la palabra y entonces en el momento que tenéis el muñequito que yo os concedo la palabra, entonces le dais al micro para que se ponga verde y cuando hacéis un clic en el micro tenéis la palabra ya. Entonces vamos a ver cuáles son vuestras dudas hoy. Entonces, eliminar las tendencias eruptivas. Claro, a ver, lo mejor sería eliminarlas. Claro, sería estupendo eliminarlas, pero, a ver, no se elimina así, porque esas tendencias están ahí porque nosotros las hemos creado. Entonces, primero, cuando estamos en una situación difícil, lo mejor es primero bloquearlas y después trabajar entonces en eliminarlas. Claro, si las pudiéramos eliminar de un plumazo sería fantástico. Entonces vas a hacer un régimen y toda tú estás convencido de que vas a hacer el régimen. Es fantástico, maravilloso. Y no hay ninguna tentación y no te importa que los demás coman el pan con tomate y el jamón delante tuyo y que se coman ahí un queso curado y no sé qué. Y no te importa que se vea una copa de champaña ahí delante tuyo porque no sé qué. Fantástico, maravilloso. Pero generalmente no es así. Generalmente no podemos eliminar de golpe las tendencias negativas porque están actuando con mucha fuerza en nosotros. Entonces se mueven en nosotros sentimientos encontrados constantemente. Entonces pensamos, no, a mí me gustaría hacer eso, pero luego estoy haciendo lo otro. Con lo cual son tendencias. Y todas ellas son tendencias legítimas de nuestro interior. Lo que pasa es que unas nos llevan hacia el camino de la derecha y las otras nos llevan hacia el camino de la izquierda. Entonces lo mejor es intentar primero controlarlas. Y por lo tanto, para controlarlas es crear un espacio de refugio, que es lo que hace este ángel. Y después de controlarlas, entonces es cuando podemos trabajar el hecho de eliminarlas. A ver, cuando dice el ángel que puede acceder a las ciudades refugio, es para que se plantee aquello que ha hecho. O sea que no es una cuestión, la gente no es una cuestión de si matas accidentalmente o si matas a conciencia y tal, sino es cuestión de que puedas tomar conciencia de lo que has hecho. Entonces eso debería ser la labor que se pudiera realizar en las cárceles. Desgraciadamente no es así. En las cárceles sí que hay gente que toma conciencia, pero poca. Cuando avancemos más hacia el conocimiento, pues entonces crearemos espacios en las cárceles para que la gente tome conciencia, se dé cuenta de lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y lo que acarrea aquello que ha hecho. Y entonces aquello hará que entonces sean lugares mucho más útiles de lo que puedan ser ahora. Urano con el Sol no. Eh, Era Urano con Marte lo que potencia Jajaya. Hay que soltar y dejar ir. Sí, siempre hay que ir soltando el máximo que se pueda. Ayuda a Jajaya, claro, si tenemos una confusión interna y no conseguimos lograr nuestras metas, Jajaya lo que nos ayuda es a encontrar ese espacio en el cual tengamos digamos que una cámara vacía, una cámara sin preocupaciones, un espacio en el cual nosotros podamos pararnos a pensar. Porque muchas veces
el mismo movimiento de la vida, la vorágine que nosotros estamos moviendo, hace que no tengamos ni un minuto para poder dedicarlo a nosotros. O sea que vamos a trabajar, volvemos a trabajar, tenemos obligaciones en casa, cuando acabamos las obligaciones en casa estamos muertos, nos vamos a dormir y al día siguiente volvemos a arrancar la película. Y no cogemos ni 2 minutos para decir, para, ¿qué está pasando? Entonces tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que querer tener esos minutos. Entonces Jajaya lo que nos ayuda es a encontrar ese espacio. O sea que aunque parezca difícil, aunque parezca dentro del movimiento de nuestra vida imposible, pues nos ayuda ese ángel cuando trabajamos con él, nos ayuda a poder encontrar ese espacio. Y entonces, por lo tanto, a poder encontrar soluciones a las cosas más fácilmente. ¿Qué más? ¿Cómo interpretar o entender un sueño? Pues intentando entender el simbolismo e intentando ponerle un poco de sentido común. Todo es una cuestión de práctica. Si nosotros vamos practicando, llega un momento que nos vienen. Hay que tener en cuenta que los apartados de nuestra vida son limitados. O sea que tenemos la parte de la pareja, tenemos la parte de los padres, tenemos la parte de los hijos, tenemos la parte del trabajo y la parte de los amigos. Ya está, no hay más. O sea que no hay más apartados en nuestra vida. Con lo cual, uno de ellos es el que viene reflejado por lo que estamos soñando o por lo que estamos viviendo, en sueños o en anécdotas. Siempre, si buscamos, si enfocamos la historia hacia allí, si nos esforzamos, siempre acabamos encontrando respuestas. Y si no encontramos nosotros, encontramos a alguien en nuestra vida que nos eche una mano y que lo encuentre. O sea que entonces esa es la idea. Bueno, vamos a ver mientras Ana coge el micrófono. Claro, no es una cuestión de que ayude a soportar. Yo no he dicho que este ángel ayuda a soportar las emociones que nos generan los demás, no. O sea que es nuestra propia historia lo que nos tiene que ayudar. Si nosotros tenemos un jefe que nos está fastidiando es porque nosotros hemos proyectado esa imagen. Y por lo tanto, pues lo que tenemos que hacer es cambiar esa imagen para que esto no suceda así. Entonces hay una parte de nosotros que está generando esa imagen en el espejo. Entonces nosotros tenemos que cambiar en nuestro interior y para cambiar ese espacio en nuestro interior podemos pedir a Jajaya que nos busque ese espacio de refugio. Y entonces que nos dé ese punto de refugio para poder hacer ese cambio y ese movimiento. Para poder tomar conciencia, para darnos cuenta qué es lo que está pasando y por qué le estamos dando el papel a nuestro jefe de chincheta, de fastidiarnos. A ver, los ángeles tienen todos un horario, pero cuando estamos trabajando con ellos los podemos llamar en cualquier momento, porque lo que se trata hoy en día es que realmente los trabajemos. Se trata de que pongamos las energías en marcha. Por lo tanto, si sabemos el horario, mejor. Y si no, pues mejor trabajarlos fuera del horario que no trabajarlos. A ver, todo ofrece claves y lo que se trata es que vosotros le vais dando las claves, o sea, que no esperéis tampoco que os lo diga todo, o sea, que simplemente es ponerle sentido común. Si vosotros sabéis algo relacionado con el número 12, pues ya tendréis una clave relacionada con el 12. Si lo miráis numerológicamente, pues ese 2 con 2 y 1, pues son 3. Entonces tenemos ahí voluntad y amor juntas. Y entonces eso nos genera un orden en nuestra vida, por ejemplo. O sea que, pero ya digo, es que deis un poco de rienda suelta, un poco de marcha a vuestra imaginación para poder sacarles cosas. ¿Qué más? A ver. A ver, lo que se trata, ya lo hemos dicho antes, la tendencia destructora es aislarla para poder trabajar las otras tendencias. O sea, que no se trata de dañar o no dañar esa tendencia, se trata de separarla. Y si la separamos de las demás, entonces conseguiremos que oís la voz de las demás de una forma más nítida. Porque a veces nos vienen tantas voces a la vez que entonces nos confundimos, no sabemos cuál es la buena. Entonces hay que aislar voces. Esto va por aquí, esto va por allí, y entonces ordenar las cosas en nuestra vida para verlas de una forma más clara. A ver. Nos ayuda a bloquear esas energías. Después transmutarlas es un trabajo que tenemos que hacer nosotros.
Últimamente se repiten los mismos roles, pues no sé por qué se te repiten los mismos roles, probablemente porque tienes que aprender algo en relación con lo que se te repita. O sea que bueno, básicamente yo creo que ya le hemos dado una vuelta de tuerca a este ángel. O sea que la cuestión es que vosotros después vayáis más allá. Acordaros que lo que se trata aquí es de marcar una serie de claves para que vosotros después busquéis más cosas. No se trata nunca de que yo os dé todas las soluciones, todas las respuestas. Primero porque no las tengo. Y segundo porque sería absurdo. Porque entonces si vosotros no hacéis el trabajo vuestro de moveros, de intentar encontrar respuestas, de generar dudas en vuestro interior, entonces el trabajo es nulo. O sea que el trabajo que hacemos aquí es para mover historias en vosotros. Entonces, si yo consigo mover eso, ya es suficiente, yo ya he hecho mi trabajo. El resto es vuestro. O sea que ya digo, esto es un campo totalmente abierto, no está ni acotado ni cerrado. O sea que nosotros damos unas claves determinadas para que os dé opción de poder trabajar la energía de este ángel. A partir de esas claves os toca jugar. O sea que jugar con ellas, pero jugar de una forma muy amplia, de una forma muy abierta. No intentéis cerrar, porque tenemos esa tendencia los humanos a que todo lo queremos meter dentro de cajas. Entonces vemos una clave y tiene que ser exactamente aquello. No, no tiene que ser exactamente aquello. O sea, una clave no se tiene que cerrar para decir solo es eso o solo puede ser eso, sino que es una cosa totalmente abierta y que nosotros entonces tenemos que jugar con ello. O sea que... Y jugar con ello, ya digo, significa buscar siempre respuestas más allá y amplificar mucho todos los conceptos, porque esa es también una clave importante. Si sumamos los dígitos, claro, pues si sumáis los dígitos tendréis el trabajo de la numerología. El trabajo de la numerología es sumar dígitos y llevarlos siempre a uno solo, porque los números se interpretan entre el 1 y el 9, y después todos los demás van en función de esa interpretación. Se puede pedir refugio también para nuestros hijos, claro, porque como nuestros hijos están dentro, siempre y cuando estén dentro de nuestra película, si son mayores ya, lo lógico sería que lo pidan ellos. Ahora, si son niños pequeños o si están viviendo con nosotros, pues de alguna forma nosotros los tenemos bajo nuestro techo, con lo cual, si lloviera, pues nosotros ya hacemos que estén tapados. Los que tengáis ahí debajo, porque ya digo, aquí llueve, pero yo no consigo que mi hijo se ponga, por ejemplo, se lleve un paraguas, porque parece ser que para la juventud es un insulto eso de llevar paraguas. Entonces llueve y él se moja. Entonces, bueno, pues cuando llega a casa es cuando le procuro el refugio. Pero no puedo obligarle a ponerse el refugio porque ya es casi más grande que yo, con lo cual, y además más cabezón incluso casi que yo, que ya es decir, entonces es complicado. Entonces, por eso con los hijos tenéis que procurar pues llegar a un entente si son mayores. Y si puede ser que sean ellos los que piden ese refugio. Ahora, si son pequeños están bajo esa tutela y por lo tanto tenéis todo el derecho del mundo a pedir refugio por ellos. Cuando uno te canaliza, pues es bueno llamar a este ángel porque este ángel ya hemos dicho que nos ayuda a tener revelaciones, que nos ayuda a comprender cosas. O sea, no creo que especialmente para que nos bloquee tendencias destructivas, porque las tendencias, ya digo, están en nosotros, por lo tanto no vienen cuando canalizamos. Cuando canalizamos lo que tiene que venir es lo que nosotros llamamos. O sea que, pero no vienen tendencias, se activan tendencias negativas nuestras cuando canalizamos. Por lo tanto, lo que sí tenemos que hacer es pedirle que nos ayude en la canalización a ver las cosas más claras, a que nos llegue, a que nos fluya de una forma más directa. Bueno, yo creo que ya os he dado ya las claves suficientes y que ahora ya nos toca ir a cenar a los que sea la hora de cenar. Espero, como siempre, que vengáis a la conferencia del jueves y que además pues estéis también el martes que viene, en el que trabajaremos el ángel número 13,